Análisis con Alexis Ortega, analista independiente. Alexis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Marta. ¿Cómo te va todo? Bien, bueno, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos en este ratito de análisis. Quería preguntarte en primer lugar por lo que estamos viendo en los bonos, o sobre todo en estas últimas 24 horas vigilamos de cerca la deuda más a largo plazo, el estadounidense a 30 Mm. años, por el hecho de haber superado esa rentabilidad del 5%. ¿Hasta qué punto podemos hablar de los bonos al borde de un ataque de nervios? Bueno, yo creo que sí que podemos ver esa situación de ataque de nervio del que estás hablando, pero yo creo que en el fondo es el empinamiento de toda la curva y sobre todo de los tramos largos de la deuda pública, pero no solo se está produciendo en Estados Unidos, se está Ujú. produciendo de manera global. De hecho, la deuda japonesa yo creo que fue uno Sí. de los primeros en dar una señal. Y ahora mismo tenemos el 30 años por encima del 3, el 40 años prácticamente en el 3,6%. Son prácticamente tipos de interés inusualmente altos para una economía como la japonesa, que siempre ha disfrutado de unos tipos de interés muy bajos y prácticamente son los más altos de toda su historia. Hay problemas porque realmente digamos que la oferta de papel está aumentando y sigue aumentando de manera muy importante, la demanda está reduciéndose, incluso algunos que producían esa demanda, como eran los bancos centrales con sus QE famosos, pues ya no son esos demandantes de papel, hay inflación, hay temor, y el resultado, por lo tanto, es exceso de papel y caída del precio, subida de la rentabilidad. Ujú. Las víctimas están siendo Japón, pero también está siendo Estados Unidos, que es el segundo gran Sí. foco de atención, pero que es un problema de la deuda, que es un problema en Estados Unidos de hace bastante tiempo y no solo hay que achacárselo a Donald Trump. Yo creo que es, Ujú. el despilfarro de las administraciones americanas viene produciéndose desde el año 2008 Sí. y el despilfarro de Biden, cuando alguno ha querido eximirle de esta situación, ha sido prácticamente apoteósico. Ujú. Eh, por cierto, citabas la inflación. Hoy que hemos conocido datos de PMI, que bueno, la cifra sube respecto al mes de abril. Se sitúa ahora mismo por encima de los 52 puntos en Estados Unidos. Mm. Una advertencia quizás de un nuevo rebote en la inflación ante esa mayor subida de precios en los productores de bienes y servicios, la mayor subida desde agosto de 2022. Ante un escenario de mayor inflación, claro, lo primero que nos viene a la mente es la Reserva Federal, Jerome Powell. ¿Cuál podría ser su actuación? Y además, añadiéndole en este contexto, pues esa aprobación por parte de la Cámara de Representantes del plan, el hermoso y gran plan Mm. de Donald Trump, que ahora estará sujeto al Senado, pero entendemos que también es algo que la Reserva Federal, bueno, está vigilando por el impacto que podría tener, ¿no? Se calcula también que esto podría añadir casi 4 billones de dólares a la deuda ya insostenible estadounidense, que no es solo de esta administración, como bien citabas, llevamos muchas Mm. administraciones en las que se va engrosando este gran problema. Sí, sí, sí. Sí, el problema empezó con Trump en el año 2017. No empezó, sino se aceleró en el año Mm. 2017 con Donald Trump, pero Biden no fue un factor de control. Bien, es verdad que hubo, al final de Trump y principio de Biden hubo el tema La pandemia. del COVID, exacto, Ujú. y eso disparó los déficits a los 3 billones, pero prácticamente Biden nunca ha bajado del billón 300, billón 500 cada año, y ha estado entre el 6 y el 7% de déficit público, incluso en años donde ya la pandemia era algo bastante alejado. Es curioso esto porque realmente ahora me preguntas, oye, ¿no estarán preocupados por el déficit? Eso debía haber sido una preocupación muy importante por parte de la Reserva Federal durante bastante tiempo. Yo lo que no entiendo es cómo el año pasado se planteó un proceso de bajada de tipos de interés cuando realmente la economía americana tenía una tasa de paro del 4%, crecía al 3%, pero tenía un déficit prácticamente del 6,5-7%. En ese momento la Reserva Federal debía haber lanzado ese mensaje de con estos niveles de déficit, obviamente esto va a ser perjudicial para la inflación con independencia de los aranceles o los no aranceles, y por lo tanto de alguna manera no tenía que haber lanzado aquel mensaje. Es algo que siempre he insinuado, como que Powell desde luego no es digamos, un hombre independiente. Lo Ujú. único que está ahora haciendo es negándose a hacer algo,
intentando aparentar independencia, pero sí sigue siendo tan dependiente como lo era antes políticamente. Una Reserva Federal absolutamente independiente no hubiera bajado los tipos de interés el año pasado. Y la verdad es que los niveles de control de precios están siendo bastante ridículos. La inflación se ha estancado en torno al 3%, los servicios están entre el 3 y el 4%, y por lo tanto, de alguna manera, los mensajes que ahora vienen excusándose en todo el tema de los aranceles, de que no van a bajar los tipos de interés. Primero se trasladaba a junio, ahora se ha trasladado a julio, ahora ya se ha trasladado a septiembre. De alguna manera está poniendo a la Reserva Federal en una situación bastante complicada. Y si a esto añadimos ahora el tema de la deuda, pues es un tema mucho más importante, puesto que parece que eso es cosa del mercado, pero que eso no va a afectar a las personas, pero los niveles de deuda al alza va a significar un coste de endeudamiento para las hipotecas mayores, para las tarjetas de crédito, para la financiación de los coches, va a significar un aumento de la inflación, la pérdida de confianza del dólar como divisa referente, pero yo creo que lo más importante de todo esto es que hay una constante presión y cada vez muchísimo mayor para que la Fed en algún momento tenga que elegir entre inflación o inestabilidad. Y ese va a ser el gran problema de Powell a lo largo de todo este año, que yo siempre he contado como que los problemas políticos de la Reserva Federal van a ser bastante duros a lo largo de este año, y Powell va a tener un papel muy difícil de zafarse después de haber hecho pues los errores que ha cometido, no solo en el 22, en el 23, sino incluso hasta en el 24. Primero, tardando en subir los tipos de interés y luego bajándolos demasiado rápido. Me gusta esto del dilema, de la difícil elección para la Fed, para Powell, de inflación o inestabilidad. Alexis, brevemente, nos quedan 2 minutitos. Quería preguntarte cuál podría ser la próxima acción por parte de la Fed de cara a la próxima reunión. ¿Qué expectativas podemos manejar? Viendo que las 2 últimas han sido algo más tranquilas, no ha habido saltos en el guión, hemos visto un mantenimiento de los tipos de interés en los niveles en los que se quedaron tras el último recorte, que se fue de una magnitud de 25 puntos básicos, pero en septiembre, como bien dices, nos sorprendía con una magnitud mayor de 50 puntos básicos. ¿Ahora qué? Ahora es el gran problema. Pero el problema no se resuelve con política monetaria, el problema se resuelve con política fiscal, que de alguna manera el Estados Unidos reconozca de alguna manera que su evolución de las finanzas públicas es absolutamente insostenible, y que en algunos casos buena parte del crecimiento del año pasado se produjo no tanto por ese dinamismo, resiliencia de la economía como siempre nos quisieron vender, sino sencillamente con una capacidad de acceso al crédito de una manera tan endiablada que no tienen otros países, y que por lo tanto hizo que creciera más de que lo debía crecer. Ahora va a tener que venir la parte negativa de toda esa estrategia, recortar el gasto público. Eso es lo único que debería hacerse, y si la Reserva Federal lanza un mensaje de apoyo en ese sentido, pues sería positivo, pero primero tenía que haber política fiscal antes que monetaria. Pues política fiscal, efectivamente, deberes para el gobierno de Trump, y veremos si, al igual que ha hecho Christine Lagarde en algunas ocasiones, incitando a esa necesidad de políticas fiscales que ayuden también a las políticas del Banco Central Europeo, pues veremos a ver si Powell también se va moviendo en esos términos de incitar a una mejor política fiscal que ayude efectivamente, como bien decías, a regular el gasto público, por tanto regular la deuda, porque ahora lo que hemos escuchado por parte de algunos miembros de la administración Trump es: vamos a hacer que el PIB crezca más que la deuda. Está cambiando un poco el discurso en ese sentido. Ya lo comentaremos también en otra ocasión. Alexis Ortega, analista independiente, muchísimas gracias como siempre. Un abrazo. Hasta la próxima.